Ya estamos prontos a comenzar. Ya son las 9:05, Marco. Comenzamos. Está en mute. Gracias, Manfred. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén ubicados. Bueno, mi nombre es Marco Boniche, soy Solution Architect en Databricks, principalmente para el territorio de Latinoamérica, y me acompaña Manfred Calvo. Bueno, te puedes introducir para los... Sí, bueno, mi nombre es Manfred. Yo soy un especialista, un arquitecto de soluciones especialista enfocado en la parte de Machine Learning y Generative AI en Databricks. Entonces yo me centro más que todo en los productos de inteligencia artificial y también soy parte de la región de Latinoamérica. Perfecto, bueno, para nosotros es un gusto estar hoy acá. Venimos a hablar. El propósito de la sesión es conversar, bueno, también esta sesión para también definir un poco las expectativas. La idea es presentarles un poco, la idea de la sesión es hablar sobre la evaluación de agentes, pero para hablar de la evaluación de agentes tenemos que entender dónde es que se realiza esta evaluación, y dentro de Databricks, nuestra plataforma de GenAI es MLflow. Entonces vamos a dar una introducción a lo que es MLflow, y luego vamos a pasar por una demo. La idea de estas sesiones es que es tipo workshop, pero a veces en un espacio abierto es difícil gestionar. Entonces nosotros vamos a compartir, entonces Manfred, podemos colocar en el chat el link del repositorio. Entonces nosotros para la demo nos vamos a apoyar de un repositorio que es realmente un Databricks Apps, y este Databricks Apps, bueno, lo vamos a ver en el demo, no les voy a hacer el spoiler, pero básicamente nos pasa por los diferentes elementos de la evaluación y la definición de un agente conversacional. Entonces, es una muy buena forma de entender realmente los nuevos features de GenAI dentro de MLflow que nos habilitan para ejecutar estos casos de uso. Así que sin más, comencemos. Y tal vez aquí la idea de las sesiones es basada en Databricks, pero es posible que muchos de los que estén acá o algunos no conozcan lo que es Databricks. Entonces, una pequeñísima, súper breve introducción. Nuestro propósito en Databricks es democratizar los datos y la IA, y nosotros somos la plataforma de inteligencia de datos. Entonces, de nuestros principios están democratizar los datos a través de la IA y democratizar la IA a través de los datos. La idea es que Databricks se vuelva como ese centro de la verdad para las organizaciones, donde permitan ejecutar todo lo que tenga que ver con la manipulación de datos. Han habido otras sesiones de este mismo ciclo de workshops donde hemos tocado otros productos, el data warehousing, machine learning tradicional, procesamiento de pipelines, pero al final la idea es que en la información de la compañía, y podamos habilitarla no solamente para las personas técnicas, sino para los usuarios del negocio, y realmente alcanzar este objetivo de democratizar los datos. Un poco una visión de la arquitectura de la plataforma es, los que han participado en otras sesiones pueden ver cómo esto ha cambiado muchísimo. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de MLflow directamente para agentes, pero eso es una pincelada de todo lo que está a disposición. Entonces, un poco en Databricks, lo que queremos es que los datos lleguen al Lakehouse en el formato abierto. En este momento puede ser Delta, Iceberg. Encima de eso vamos a tener una capa de gobernanza que es completamente basada en Unity Catalog. Entonces, un único sistema de acceso para un sistema de control y de gobierno. Es una solución completa que en otras sesiones vamos a hablar más de Unity Catalog y de gobierno. Encima, una vez que tenemos los datos en nuestro Lakehouse y tenemos una capa de gobierno unificada sobre eso, podemos comenzar a habilitar otros productos. Entonces, por ejemplo, tenemos el warehouse de la Lakehouse, ahora tenemos Lakebase, que es nuestra base de datos transaccional basada en Postgres, y todos los componentes de Airflow y de conectores. Genie como nuestra capa de inteligencia encima de los datos que realmente habilita a los usuarios de negocio a poder hablar con la información, y ya encima comienzan a aparecer todas las aplicaciones específicas. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es Agentbricks, pero hay un montón de cosas. Bueno, y el demo van a ver que es un Databricks Apps, entonces también son la capacidad, la expresividad que tenemos dentro de la plataforma. Entonces, entrando en materia,
todo comienza con MLflow. Como ustedes saben, muchos conocen Databricks por Spark, que es uno de los productos más importantes, principalmente para el procesamiento de datos, pero y open source también. Pero MLflow es otro de esos productos que es piedra angular de nuestra plataforma. Databricks, como pueden, nosotros en el 2008, en el 2018 publicamos MLflow como la plataforma abierta para hacer machine learning tradicional. En ese momento no hablábamos tanto de ella, bueno, hablamos de ella, pero era más en el contexto de ciencia de datos. Entonces queríamos ejecutar proyectos de ciencia de datos que tenían su propio ciclo de vida, tenían el concepto de experimentos, modelos, tuneo no, y todas estas características que MLflow nos permitía automatizar muy bien y ya, bueno, el año pasado, con la introducción de MLflow 3.0, la plataforma evolucionó a no ser solamente permitirnos un espacio para machine learning tradicional, sino que ahora podemos hacer ella generativa y la plataforma sigue creciendo tanto en la versión open source que cualquier persona puede descargar, instalar 25 millones de descargas, plataforma unificada para AI tradicional y agentes. Y cuando la utilizamos dentro de Databricks, está completamente integrada con el resto de la plataforma. Entonces podemos aprovechar la capacidad que tiene la plataforma para escalar a producción y todo el concepto de gobernanza. Y también el importantísimo, este ciclo de vida que me permite desarrollar en la gente, me permite poner cosas en producción, que es un poco el objetivo de hoy, entender la evaluación para que podamos poner agentes en manos de los usuarios. Entonces, ya hablé un poco de eso, pero la misión de MLflow en sí es poder proveer a las organizaciones de una plataforma que les permita y desarrollar aplicaciones de generativa, pero no solamente desarrollarlas, sino que desarrollarlas rápido y poder hacer la entrega a producción con productos de alta calidad. Entonces, para eso tenemos todo un conjunto de herramientas, pero partiendo de que esa es la misión de la plataforma, podemos darles una unidad en alcance. Entonces, haciendo una pequeña retrospectiva, porque yo, por ejemplo, yo soy ingeniero en computación, entonces llegué al mundo de datos a través del mundo del software. Yo sé que esta no es la misma ruta para todos. Yo he conocido inclusive ingenieros navales que se vuelven ingenieros de datos. Al final, el camino de los datos digamos, es muy maleable. Diferentes personas tienen diferentes backgrounds, pero al final los datos, en todo entendimos que los datos son importantes y llegamos acá. Pero entonces nos ayuda a entender el GenAI y la aplicación partiendo nosotros como ingenieros de computación, o sea, ya sabemos construir software, pero este concepto de GenAI es relativamente nuevo y no hay todavía como un camino definido bueno, yo sigo paso A, B y C y llego al producto final que quiero. Digamos, desde la perspectiva del ingeniero de software, yo sé que aquí faltan algunos pasos, o sea, pero asumamos que ya tenemos todos los requerimientos que necesitamos, entonces tradicionalmente en software yo ya tengo los requerimientos, tengo un objetivo, escribo el código lo pruebo de forma local, me aseguro que el código corra. En el mejor de los casos, si sigo las mejores prácticas, comienzo a desarrollar pruebas unitarias, pruebas de integración, para asegurarme que las diferentes funcionalidades hacen lo que deberían hacer. En algunas organizaciones tenemos departamentos de QA que están ahí para poder capturar los edge cases y asegurarse que el código realmente se ajuste al requerimiento que el negocio inicialmente planteó. Y finalmente el QA dijo que estaba todo bien, mandamos la aplicación a producción, entonces ya entendemos una aplicación web, por ejemplo, le definimos todo el elementos de telemetría para podernos asegurar de que la aplicación funciona bien y si pasa algo poder avisarnos. Pero digamos, este entendimiento claro de lo que tengo que hacer para llevar un producto de calidad a producción no es tan claro en el mundo de GenAI. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, un poco el por qué GenAI es diferente al software tradicional es los agentes, el, el, hay en este momento como que la definición de producto de GenAI está cambiando y ya no es solamente el clásico agente conversacional, pero usamos ese ejemplo que es el que más conocemos, el ejemplo del chatbot, de este agente inteligente que yo le doy alguna pregunta y él me da una respuesta. La principal problemática es que los agentes realmente, la salida del agente es texto libre y puede ser impredecible. Entonces, yo tengo que hacer, bueno, esto me da muchísima incertidumbre, pero yo tengo que buscar formas de controlar esto, asegurarme de que las respuestas se alineen bajo ciertos estándares de calidad y que cumplen realmente con el objetivo, la intención del usuario. El otro tema es
haciendo la similitud contra las pruebas unitarias. Yo en el software es muy fácil, el software es determinístico. Yo, bueno, idealmente sigo en mejores prácticas, las funciones cumplen un solo objetivo. Y como cumplen ese solo objetivo, yo puedo definir una prueba para asegurarme que con un conjunto de entradas, con un conjunto de mismas entradas, la salida siempre va a ser la misma. Pero cuando hablamos de agentes, la salida, la calidad de esa salida realmente depende de la intención de la pregunta y el contexto de la gente. Entonces, si tenemos un agente, por ejemplo, el agente del legal que hable sobre información de contratos, realmente quién es el que sabe cuál es que una respuesta es correcta. Yo como desarrollador puedo entender que algunas respuestas se ajustan a lo que me dijeron, pero necesitamos expertos que realmente nos validen que las respuestas tienen sentido, se apegan y dan respuesta a lo que el usuario está planteando. Bueno, y hay muchas problemáticas. Yo cuando comenzaron a salir los primeros agentes que tal vez salían y no había un ciclo de calidad bien definido, pueden haber muchos riesgos para una empresa de poner en producción un agente y yo no me he asegurado que las respuestas sean concretas. Entonces, había un caso muy popular del que hablamos antes. Era como una empresa de automóviles puso un agente conversacional en producción, y cuando los usuarios llegaban y le preguntaban como cuál era el mejor carro, digamos que el mejor pickup, este agente le recomendaba un carro de la competencia. Entonces era un súper riesgo para la compañía porque estaba haciendo completamente lo contrario, lo que estaba la intención de la gente, y estaba creando un riesgo reputacional para la empresa por un producto de mala calidad y los estaba desviando a la competencia, que es aún más crítico. Entonces hay muchos riesgos que tenemos que saber solventar cuando la gente, cada producción. Y luego, dependiendo del tipo de la gente, tenemos como estos trade-offs donde o queremos un agente que tenga mucha calidad, que sea de muy alta calidad, pero esto tal vez requiere un modelo más grande, que los tokens son más caros. Entonces, tengo el tema de, bueno, o uso un modelo muy grande, es un modelo más pequeño para reducir costos y luego cuál es la latencia del modelo. ¿Es un modelo que tenga respuestas inmediatas o tengo que entender exactamente cuál es lo que eh, mis stakeholders están esperando para cumplir con las expectativas? Entonces, también jugar un poco con esto en la construcción. Y bueno, el concepto de agente, eso inclusive pasa en el modelo del desarrollador de software, porque podemos tener el diseñador, luego está el desarrollador, luego tenemos el DevOps. En ciencia de datos también tenemos el concepto de ingeniero de datos, científico de datos, ingeniero de MLOps. Y ahora también dentro del mundo de los agentes también es medio interdisciplinario, donde está el desarrollador, pero ahora vamos a tener que incluir directamente a los expertos del área, que también pasaba un poco en ciencia de datos, la plataforma de desarrolladores. Entonces, es un esfuerzo en conjunto, es un equipo el que realmente envía esas aplicaciones. Entonces, considerando todos estos puntos que vimos antes, de las diferentes dificultades que podríamos tener, llegamos a esto. Y esto lo vamos a explicar en más detalle más adelante, pero es una primera pincelada de cómo nosotros vemos el ciclo de vida del desarrollo de un agente. Y esto se parece mucho al ciclo de vida de ciencia de datos para los científicos de datos, porque no sé si recuerdan, en ciencia de datos tenemos como este proceso intermedio donde hay una iteración sobre la calidad del modelo para asegurarnos de que al final lleguemos a la métrica que el negocio o el cliente del modelo está esperando. Pero dentro del ciclo, y esto también lo vamos a plantear en una primera instancia, pero luego comenzar a mostrar los features de MLflow que me resuelven algunas este, de estos pasos intermedios. Entonces pensemos, ahora sí, pongámonos el sombrero de ingeniero de AI, qué es lo que necesitamos hacer o cuál es el proceso que seguimos cuando creamos una producción o un agente. Entonces, aquí estoy comenzando de que partiendo del punto del vibe check, pero demos un paso atrás y pensemos, bueno, tenemos la definición de lo que queremos construir. Entonces, este agente que tenemos que comenzar de alguna forma, disecar el agente. Bueno, el agente está pensado cuáles son los datos que yo necesito que la gente tenga a disposición, cuáles son las herramientas que yo necesito que la gente tenga a la disposición. Ahora que el concepto de MCP, vemos como contra cuáles servicios necesito que mi agente interactúe, cuáles son las capacidades que tengo que la gente... Entonces, es mucho un tema de cuáles son las funciones que voy a ejecutar, cuáles son los datos que necesito para ejecutar esto. Este, el framework, dónde es que voy a construir este agente dentro del espacio donde lo construyo. Tengo las herramientas necesarias, tengo el control sobre mis datos.
Asumamos que todo esto ya existe, que es un poco lo que MLflow nos va a dar, pero construimos el modelo, desarrollamos algún tipo de agente que me da algunas respuestas. Entonces pensamos en algún tipo de interfaz donde podemos hacer este vibe check. ¿Eso qué es? Bueno, ya definí el modelo, definí el grafo, utilicé algún framework para definir los flujos que yo quiero que el modelo controle. Al final el modelo es tipo un director o un interpretador de intención basado en la pregunta, va a hacer algo. Entonces defino mi grafo, pongo eso en algún tipo de interfaz donde yo pueda comenzar a hacer pruebas. Entonces ya le hago preguntas y más reviso que las preguntas tengan sentido, que esté más o menos dándome respuestas que se apeguen a lo que yo estoy esperando. Después de esto, puedo incluir más personas para que validen la calidad del modelo, que ya incluyo más personas. Tengo la gente, incluyo aquí ya el parte del grupo donde quiero que otras personas tengan una pincelada de lo que el agente realmente está haciendo y aquí ya comienza el ciclo de interacción. Entonces, pensemos en este proceso donde yo comienzo a hacer esas preguntas. Estas preguntas al final lo que me generan son, y aquí vamos a comenzar con conceptos de MLflow, lo que comienzan son como traces o pensemos en logs y luego lo asociamos al trace. Entonces, por ejemplo, esa conversación, hago una pregunta, el agente, esa pregunta llega al agente o pasa por algún proceso de validación. El agente hace algo, comienza a tomar decisiones sobre esta pregunta, llama una base de datos vectorial, ejecuta una función, el agente sigue una línea lógica de razonamiento y luego me da una respuesta. Entonces pensemos que todo este log de conversación a mí me ayuda después a entender qué es lo que está pasando con mi agente y si la gente se está comportando bien en el caso de que falle. Entonces a mí me sirve comenzar a capturar todas estas conversaciones para construir como un dataset de validación. Aquí ya es como en Machine Learning teníamos el test set y el validation set o el training test validation. Aquí comenzamos a construir como una base de datos de conocimiento basado en las interacciones que yo tengo con el agente. Entonces, aquí comienzan a aparecer bueno, valido mis conversaciones donde yo tengo problemas en la conversación que identifico que alguna respuesta está incorrecta. Entonces comienzo a construir datasets de prueba, tal vez con errores. Entonces comienzo a entender por qué es que se cometen estos errores y ahí voy de vuelta y ajusto la calidad de mi gente. Entonces, ¿qué puede ser esto? Este, Tal vez a la gente le falta una instrucción o modifico el prompt basado en los errores que está cometiendo. Tal vez la gente no tiene el tono que yo estoy esperando, entonces lo modifico este, y ejecuto nuevamente las pruebas. Entonces aquí comienza mi ciclo iterativo. Hago una serie de pruebas, reviso las conversaciones, identifico problemas, corrijo, voy otra vez, sigue el ciclo de iteración. Entonces, un poco lo que nosotros haríamos en un espacio de desarrollo. Terminamos el ciclo iterativo, tenemos algún tipo de stakeholder que tenemos que es nuestro análogo al QA, le mostramos algún tipo de dashboard donde, mira, la gente se comporta bien en este escenario, probamos esos test cases, todo está cubierto, listo, nos dan la firma, mandamos a la gente a producción y ahí comenzamos con el tema y la gente de producción tenemos que tener algún sistema para monitorear la calidad de la gente. Entonces ya este sería como todo el ciclo que yo seguiría tradicionalmente con la gente. Ahora, ¿cómo resuelvo esto en MLflow? ¿Qué me provee MLflow? Entonces ahora sí, hablé un montón sobre el ciclo de vida, pero comencemos a hablar sobre las definiciones. Entonces, MLflow es una plataforma abierta para inteligencia artificial generativa. Entonces, ya no pensemos nada más en MLflow como ciencia de datos, ahora pensemos en MLflow como MLflow, ML y GenAI. Inclusive, si solamente vamos a hacer GenAI, pensemos que me da todo lo que necesito para GenAI. Entonces, como los conceptos principales de MLflow. Yo les hablé sobre estos logs que yo quiero estar capturando sobre mis conversaciones para hacer validación. Dentro de MLflow, estos logs los vamos a manejar bajo el concepto de tracing. Entonces, tracing básicamente es la captura de todo tipo de conversación que ocurra en un agente dentro del desarrollo y también puede ser en producción. Aquí un tema importante, y también para los que utilizan otras plataformas, MLflow, digamos, yo puedo hacer el deployment en Databricks y me da una de las mejores experiencias para hacer deployment en Databricks, pero si yo tengo un agente corriendo fuera de Databricks, yo igual puedo utilizar MLflow para hacer mi evaluación sobre el modelo, porque al final es un agente, es una plataforma de GenAI, no solamente de productización de GenAI, sino que me incluye la evaluación. Entonces yo podría enviar, y aquí es muy ejemplo en el diagrama, donde yo tengo una nube, tengo algún lugar donde está corriendo mi agente, y yo podría hacer trace logging directamente de todas las conversaciones a
MLflow directamente y luego hacer la validación en MLflow. Entonces, el primer concepto es tracing. Lo puedo hacer dentro de la plataforma, puedo capturar tracing externo para hacer la validación de la gente. Entonces, esto me provee todo el componente de observabilidad del, de la gente. La otra parte de la evaluación, y una de las razones principales por la que estamos hoy acá, MLflow me provee la capacidad de hacer la retroalimentación del humano. Entonces yo tengo mecanismos para capturar el feedback de los expertos. Vamos a ver el concepto, sí, el concepto de review app, por ejemplo, si ya han utilizado, o lo que llamamos labeling sessions. Entonces son como, bueno, en preguntas donde la gente cometió errores, ¿cómo capturo explicaciones de por qué el error sucedió, qué es exactamente lo que está mal, como todo ese tipo de datos que me permiten retroalimentar el modelo para hacer las correcciones? Eso lo podemos tener dentro de la MLflow, dentro de la capa de evaluación. La mencioné, tenemos la capa del Human Feedback, que es la respuesta del usuario, y además tenemos este concepto de LLM Judges. Esto es eh, bueno, utilizar un LLM, un modelo de lenguaje, como un juez. Entonces, especializamos y MLflow ya tiene algunos jueces predefinidos, donde lo vamos a ver más adelante en el demo, pero simplemente es eso. Entonces, yo puedo un poco automatizar el proceso de revisión. Si yo le digo a un juez, yo le básicamente construyo un juez para que actúe como si fuera un humano y se encargue de validar que ciertos conceptos, ciertas métricas específicamente estén bien. Entonces, tengo el proceso automatizado de validación a través del LM Judges y además tengo el proceso de feedback del humano. Este, otro concepto importante, y los que ya han jugado un poco con el desarrollo del LLM han visto que a veces el prompt se vuelve como uno de los artefactos complejos a tratar dentro de mi ciclo de desarrollo, porque al final el prompt se vuelve como mi modelo, el análogo del modelo. El prompt tiene vida, tiene versiones, tiene cambios, prompts distintos me dan diferentes respuestas. Entonces, dentro de MLflow incluimos el concepto del Prompt Journey Registry, que me permita traquear diferentes versiones de prompts. Hay otros conceptos como optimización de prompt. Este, pero además, como igual que lo hacíamos en MLflow con el versionamiento de los modelos, podemos tener un versionamiento similar a nivel de agentes dentro de la plataforma. Y finalmente el gateway. Entonces hablamos de puesta en producción. Entonces tenemos, idealmente en un ambiente controlado, queremos tener un punto centralizado donde podamos controlar y auditar lo que sea que hacen mis agentes. Entonces, imaginemos un agente que tenga que interactuar con servicios, hacia dónde sale ese agente, si tiene que hacer un request de HTTP. Entonces, un poco controlar el comportamiento de la gente, pero además tener un punto de entrada y de salida para todas las conversaciones donde yo pueda implementar lo que le llaman como guardrails en inglés, o controles sobre las conversaciones, que yo pueda delimitar que las entradas y que las salidas sean lo que yo espero. Además de eso, pueda auditar el LLM, pueda controlar costos, pueda controlar traqueo de tokens. El, y es componente primordial cuando hablamos de la puesta en producción. Y encima de todo es una plataforma abierta, mencionamos es open source. Encima de tener como todas esas capacidades, cuando yo desarrollo propiamente la gente, yo puedo traer cualquier framework para desarrollar el agente. Puedo hacerlo yo directamente en Python, si sé cómo hacerlo, o puedo aprovechar algunos de los frameworks más populares de la comunidad. Entonces, ya habiendo visto un poco el ciclo de vida, habiendo visto las instrucciones de MLflow, comencemos a ver cómo MLflow aprovecha, cómo estas diferentes capacidades se aprovechan el, bueno, cómo aprovechamos las capacidades de MLflow para responder las necesidades que tenemos dentro del ciclo de vida de desarrollo de la gente. Entonces comenzamos con tracing, eso lo mencioné al puro inicio, entonces simplemente asociar cómo se ve el tracing dentro de MLflow. Entonces, aquí, y esto lo vamos a ver más adelante en el demo, pero eso es un poco el ejemplo del tracing element. Entonces, la idea es capturar todas las entradas y salidas en la conversación del modelo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, salida, estamos utilizando LangGraph, el agente uno, inicia la conversación de la gente, llama algún tipo de herramienta y puedo ver el razonamiento del modelo a través de la gente, controlando entradas y salidas y además de eso, la latencia de la gente. Entonces, ¿cuánto me demoro en cada uno de los puntos?
Y además de eso, bueno, el punto importante le mencioné que yo podía tener, al final la idea es que MLflow y en sí Databricks se vuelva como un repositorio de tracing para que yo pueda tener una gestión de todos mis agentes que están puestos en producción. Entonces, yo puedo, dentro de la plataforma, puedo buscar específicos, puedo buscar por traces específicos, puedo filtrar, puedo analizar, puedo comparar, puedo hacer infinidad de cosas con todos los traces que tengo dentro de la plataforma. Entonces, no solamente me permite como esta visibilidad completa de las interacciones, sino me sirve como repositorio centralizado para que yo pueda hacer el análisis en un solo lugar sobre mis agentes. Eso es un punto importante, lo mencioné al inicio, pero el punto de poder capturar toda la información de los otros agentes aprovechando del protocolo ahorita OpenTelemetry, que tal vez inclusive uno de los más utilizados. Entonces yo, dentro de un espacio con un MLflow, yo simplemente con Autolog me aseguro que todas las interacciones quedan automáticamente registradas siguiendo el estándar de OpenTelemetry. O inclusive ahora hay un preview donde yo puedo, hay un agente al cual yo puedo escribir directamente las conversaciones y si está dentro de Databricks, todo va a estar gestionado bajo la gobernanza de U24. Entonces tengo todos los beneficios de permiso, acceso, etcétera. La otra parte, y yo creo que esto es lo último antes de darle el paso a Manfred, que él mencionó, es nuestro experto de GenAI en la región, es la capacidad de labeling. Entonces, eso se lo mencioné brevemente, pero es un poco como yo le doy la capacidad a los usuarios de poder dar feedback sobre las conversaciones o las respuestas que la gente está dando. Entonces, dentro de Databricks tenemos como el concepto del Review App, creo que es lo que estamos viendo ahora, donde una vez que tengo a la gente listo, yo tengo como esta aplicación de prueba que le puedo dar a mis SMEs o al conjunto de usuarios que quiero que valide para que ellos puedan hacer conversaciones y validar que el modelo se comporte como yo espero que se comporte. Este, bueno, creo que sí, esta es la última. La otra parte, entonces, lo primero, esto lo mencioné al inicio. Una parte es, bueno, yo le doy una aplicación al usuario para que él pueda hacer sus pruebas, básicamente preguntarle a la gente cosas, revisar las respuestas y dar feedback sobre las respuestas y que todo esto quede capturado sobre los traces. Y el otro componente de la evaluación es cómo yo puedo aumentar nada más, porque si al final solamente tengo humanos validando esto, se vuelve como el cuello de botella. Entonces, ¿yo cómo puedo aumentar la validación a través de los jueces? Entonces, dentro de MLflow, inclusive ya tenemos varios jueces que están, los built-in, que ya están preconstruidos, para validar como qué tan correcta es una respuesta, qué tan relevante es, qué tan segura es, el validar sobre el comportamiento del uso de las llamadas, si está siendo eficiente a nivel de retrieval, si yo estoy realmente capturando el contexto que necesito de mi base de datos vectorial. Y encima yo puedo construir mis propios jueces dentro de MLflow. Tengo jueces preconstruidos y yo también tengo la capacidad de construir custom judges, que son los jueces custom que si yo quiero, hay una métrica en específico que no está controlada entre lo que está built-in, yo podría construirlo y tener mi propia evaluación sobre los traces para, bueno, esta métrica específica, cómo se está comportando en las conversaciones. Ahora sí, Manfred, si quieres puedes continuar. Listo, muchas gracias, Marco. Sí, entonces, como Marco lo mencionaba, ¿verdad? Ya una vez tenemos nuestro agente implementado, lo tenemos ligado a MLflow utilizando estos traces, ¿verdad? O estas trazas que nos permiten ver cuáles han sido los pasos que siguió el agente para llegar a la respuesta final. Esos pasos pueden incluir hacer llamados a un API, pueden hacer llamados a un tool, ¿verdad? Hacer llamados a un MCP server. Entonces, ¿por qué es que los traces son importantes? Son importantes porque nos ayudan a identificar problemas de calidad y poder crear preguntas o un set de validación que podemos darle a nuestros humanos expertos para que ellos nos puedan dar feedback acerca de qué está haciendo mal la gente. O también para identificar issues de autenticación, por ejemplo, que estoy haciendo llamado a un NCP server y resulta que no hice bien la autenticación y falló. Entonces, mi agente puede ser que me esté dando una respuesta que parece ser buena, pero si ya inspeccionamos los traces, nos vamos a dar cuenta que hubo algún tipo de error.
Entonces, el trace es vital para ese tipo de cosas, ¿verdad? Tanto para entender qué hace la gente y también para hacer como un poco de debugging. La siguiente, Marco. Entonces, para eso es que se crean los sets de validación. Entonces, como podemos ver aquí en la pantalla, ese set de validación está compuesto de un conjunto de entradas y de expectations. Entonces, las entradas es lo que se le envía a la gente. En este caso, tenemos aquí el usuario. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el balance de mi cuenta? Entonces, lo que se espera es que la gente responda de manera profesional y que pueda realmente contestar la pregunta del usuario. Entonces, con estos expectations y con esta parte de la pregunta, entonces esto ya puede correrse sobre el juez y el juez puede verificar si el agente está cumpliendo con nuestras expectativas. Entonces, estas expectativas pueden ser, en este caso, estamos dándole como unos guidelines que tiene que seguir, ¿verdad? La respuesta tiene que seguir estos guidelines, pero también podríamos darle labels. Entonces, si yo tengo un agente que lo que hace es clasificar, entonces yo le puedo dar que en los expectations cuál es el resultado de la clasificación, así como lo hacíamos o lo hacíamos, o lo seguimos haciendo en la parte de Classic ML. Eh, Sí, entonces, como mencionaba, esta parte ayuda a poder arreglar problemas en el código de la gente, ¿verdad? Si yo puedo correr estos jueces automáticamente, entonces estos jueces me pueden decir también si hay errores. Yo puedo crear un juez que recibe el trace y decirle, quiero que verifique que no haya ningún error en el código de ejecución, ¿verdad? Entonces el trace va a traer información de errores también. Entonces, si por alguna razón hubo alguna excepción durante la ejecución del código, esa excepción se va a guardar en el trace y luego la gente puede decirme si hubo o no. Entonces yo puedo tener como un agente que se llame como hubo una excepción y ya luego puedo medir y ver como cuáles fueron los rows o filtrar por los rows que generaron una excepción. Entonces eso también como les decía antes, me ayuda un poco a la parte de debugging, de entender qué está haciendo mi agente. Y ya una vez, entonces ya tenemos la parte de evaluación de los datasets, pasamos a la parte de registrar el prompt, que como decía Marco es muy importante, ¿verdad? Tener tracking de qué está pasando con ese prompt, porque usualmente uno empieza con un prompt básico y luego le va metiendo más reglas y más reglas y más reglas. Entonces, si uno no tiene un orden, uno va perdiendo como qué pasó, ¿verdad? Como qué ha ido pasando con ese prompt. Y ahí es donde tenemos el prompt registry en MLflow. Entonces, aquí podemos ver las diferentes versiones que tiene mi prompt, qué ha cambiado. Entonces, se puede ver cuáles son las versiones y se puede ver cuáles fueron las diferencias. Entonces, ahí se puede ver, tú eres un asistente que pregunta, que valida las direcciones y ya luego se cambia el prompt y ya le dice, ok, no solo quiero que valide las direcciones, sino deme una versión correcta de la dirección. Entonces ahí va evolucionando el prompt y ahí vemos cuáles han sido esos cambios y también qué efecto eso puede tener en nuestro agente, ¿verdad? Y esto también es muy importante porque si ya tenemos nuestros prompts registrados en MLflow, eso nos permite ya luego pasar a la parte de optimizar el prompt. Entonces, en la parte de optimizar el prompt, ¿cuál es la idea? La idea es utilizar un algoritmo que se implementa con la librería DSPy que automáticamente va a optimizar nuestro prompt. Entonces, yo puedo empezar con un prompt muy básico como este, utilizo DSPy y utilizo la parte donde dice Training Data. Yo le tengo que dar el input, el output del modelo y cuál es el expectation que yo tengo para ese input. Entonces, basado en esa información y en el scorer, este optimizador va a tomar este prompt y lo va a transformar. Entonces, el optimizador va a hacer uso de lenguaje natural también para crear una mejora de ese prompt.
Sí, entonces en esta parte es muy importante lo que es el training set y también el scorer, que es lo que valida qué tan buena es la pregunta y basado en eso, el algoritmo de optimización va a ir mejorando el prompt. Entonces le va haciendo como unas mutaciones al prompt hasta que al final llega a tener un prompt que optimiza ese scorer que yo le estoy enviando. Más adelante vamos a ver cómo todo esto se conecta, porque al fin la idea de esta optimización del prompt es que yo lo pueda conectar al feedback que me da el humano. Entonces, que yo pueda hacer esta optimización del prompt guiado con el feedback del humano. Entonces, ahí ya podemos arreglar el, los, los test, ¿verdad? Tenemos un test de validación, entonces podemos hacer arreglos con ese test. Y ya entonces aquí entramos a la parte de cómo evalúo yo el modelo con esos scores. Entonces ya yo tengo mi modelo creado, tengo mis traces, tengo mi prompt registrado en MLflow. La parte de optimización no necesariamente pasa en esta etapa, usualmente se hace más adelante, pero ya yo tengo mi modelo, tengo mi dataset de evaluación, tengo mis jueces y ahora sí puedo evaluar el modelo. Entonces, esta parte de evaluación es como cuando hacíamos en el Classic ML, ¿verdad? En la parte de ML clásico, que tenemos un dataset de entrenamiento, un dataset de validación y luego tenemos un test set. Entonces, en el test set uno medía la accuracy, medía el recall, el precision, y dependiendo de cómo estaban esas métricas, uno decidía ya intentar llevar ese modelo a producción. Entonces, de igual manera, vamos a hacer en GenAI, pero utilizamos esta función específica que usa jueces preconstruidos o custom que nosotros mismos podemos crear que validan a nivel semántico y no tanto a nivel objetivo, ¿verdad? Como las métricas de recall, precision, que nos daban un número fijo, sino que aquí estamos haciendo evaluación de texto, entonces como es evaluación de texto hay un componente de semántica, ¿verdad? Que es un poco más subjetivo que nos permite tener un número o un score o también una categoría, digamos, bueno, malo, regular. Entonces, para eso es que se utilizan estos evaluadores o estos agentes. Y aquí entonces podemos ver la función de MLflow, es muy simple. Uno le pasa el dataset de evaluación, le pasa al agente, que es el que genera la respuesta a partir de la entrada del usuario, y ya luego le definimos los scorers o los jueces, que en este caso tenemos qué tan relevantes al query, qué tan relevantes fueron los tools. Entonces, si mi agente tiene tools, yo puedo verificar si esos tools realmente fueron utilizados, porque muchas veces nosotros queremos que la gente se base siempre en esos tools, ¿verdad? Que no sea que está inventando esa información, alucinando, sino que está realmente haciendo uso de los tools para generar la respuesta final. Entonces, por eso este tipo de jueces ya preconstruidos son muy importantes. Y ya luego este que él es formal, que es un poco más custom, que ya fue como creado, que es más específico para el dominio, ¿verdad? Que dependiendo, no quiero que mencione tal cosa o quiero que siempre salude al inicio, cosas como esas se pueden hacer con estos custom jueces que ya nos dan mucha flexibilidad. Y ya luego, cuando ya ejecutamos este run, ¿verdad? Entonces ya corremos el run, ya podemos venir a la interfaz de MLflow, nos metemos a la parte de evaluaciones y aquí en traces y podemos ver los assessments. Entonces tenemos cada una de las preguntas, el request que se le hizo a la gente, cuál era la respuesta, bueno, cuál fue la respuesta que el modelo dio, el estado, si funcionó o no, y ya luego tenemos los assessments, ya serían nuestros jueces, que aquí dice, por ejemplo, que pasó el 63%. Entonces ya ahí tenemos un número, ¿verdad? Para poder decir, bueno, si nuestra gente en estas métricas alcanza max mínimo 80 en todas, entonces pasamos a pro. Digamos, eso podría ser como una regla que uno podría implementar basado en este resultado. También podemos comparar entre diferentes versiones. Entonces, yo puedo hacer una mutación del prompt o puedo agregar un nuevo tool y puedo volver a correr la evaluación sobre el mismo dataset y podemos hacer comparaciones, como aquí, que se puede ver que teníamos este assessment que se llama Provides Answer y inicialmente casi que teníamos un cero
en esa métrica. Luego le hicimos unos cambios a la gente y logramos aumentar esa métrica al 80%, ¿verdad? Entonces, bueno, más de 80% de diferencia. Entonces se ve que se hubo una mejora grande. Entonces, este tipo de métricas se pueden aplicar no solamente a la respuesta a la gente, sino se pueden aplicar, por ejemplo, al el tiempo, a la latencia. Entonces, yo podría tener una métrica que sea la latencia de mi agente, ¿verdad? Le hago unas optimizaciones al código, a la gente, y luego mido de nuevo. Entonces, yo puedo ver si mejoré o no mejoré la latencia. Entonces, los jueces realmente se pueden utilizar para muchas cosas. Siguiente, Marco. Ajá, y también lo bueno de los jueces es que nos dan la racionalidad, porque él dice que pasó o no pasó el assessment, ¿verdad? Entonces él me va a dar como toda la racionalidad de por qué el agente no está, o la respuesta de la gente no está cumpliendo con esa métrica o ese assessment que le pusimos, ¿verdad? Esa evaluación. Entonces él me da todo eso y este feedback va a ser muy importante, luego vamos a ver, para yo poder retroalimentar a la gente con este feedback y poder optimizar el prompt. Entonces, los algoritmos de optimización como GEPA hacen uso de este feedback, ¿verdad? Que se puede decir que puede ser simulación de un feedback de humano, ¿verdad? Entonces, ese mismo feedback en textual, algoritmos como GEPA lo pueden utilizar para poder hacer mutaciones sobre el prompt. Entonces, es bastante importante. Siguiente, Marco. Sí, entonces aquí ya esto es como un ejemplo de uno de los jueces que son custom, ¿verdad? Entonces tenemos este que se llama guidelines. Entonces en el guidelines yo le puedo dar un nombre y le puedo decir como qué quiero que cumpla, ¿verdad? Que la respuesta sea clara, coherente y concisa. Le puedo decir que siempre responda en español, que la respuesta no tiene que tener más de 100 caracteres. Siempre tiene que decir al final eh, aquí estoy para ti, para responder más preguntas, etcétera. Entonces, todos esos guidelines que queremos que la gente cumpla, se los podemos ir agregando aquí. Y esto, otra vez, es súper importante porque si yo tengo estos jueces que me pueden dar feedback, yo luego todo ese feedback de lo que él no está cumpliendo, lo puedo utilizar para poder optimizar el prompt. Entonces, si mi prompt, por ejemplo, si yo quiero que mi agente responda siempre en español, o quiero que siempre al final diga, aquí estoy para ti, pero yo no puse eso en el prompt, entonces cuando él empiece, este juez empieza a generar feedback, siempre va a decir, es que no dice eso, es que no dice, aquí estoy para ti, es que no dice, estoy para ti, así sucesivamente. Entonces, cuando yo haga el proceso de optimización, mi prompt ya sí lo va a tener, porque eso él va a aprender que eso es algo que se quiere, pero no está en el prompt, entonces lo va a insertar en el prompt. Entonces, ve que ahí pueden ver cómo yo a través de estos guidelines puede ser muy poderoso y me va a permitir empezar a agregar cosas al prompt de manera automática. El siguiente, Marco. Y también aquí tenemos la parte de crear ya como jueces más custom, que yo le puedo decir como escalas. Entonces, yo le puedo decir, bueno, se va a llamar formality, la instrucción es el output tiene que contener frases de manera formal y que me dé un rating formal, semiformal o informal. Entonces, el output aquí, que está entre corchetes, ese es el output del modelo, pero yo también puedo referenciar inputs. Entonces, puedo tener como de inputs, no sé, y el output. Entonces, ya ahí yo le puedo dar como especificaciones de qué quiero. Y entonces aquí es una parte que también es importante que va de la mano con la optimización del prompt, pero este se va a hacer como el primer paso, que es yo ya tengo mis jueces, tengo mi dataset de evaluación, pero mis jueces tienen un prompt inicial que yo le voy a dar, como el que acabamos de ver, ¿verdad? Si quieres se devuelve, Marco. El siguiente. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo aquí, el anterior. Ajá, aquí yo le doy un prompt inicial, ¿verdad? A mi juez. Entonces yo le digo,
el output tiene que ser formal, deme un rate formal, semi-informal o informal. Entonces, esto es un juez que va a ser ejecutado por un LLM, ¿verdad? Automáticamente él me va a dar una respuesta, pero resulta que yo tomo este mismo set de evaluación y se lo doy a un conjunto de humanos. Entonces yo le doy este set de evaluación a un conjunto de humanos, los humanos los pongo a hacer el mismo rating, les digo, bueno, ustedes tienen que hacer un rating de formal, semi-informal y informal. Entonces los humanos llegan y hacen el rating de los mismos, digamos, 10 preguntas y respuestas y pongo a mi juez a hacer la evaluación de las mismas 10 preguntas y respuestas. Ahora bien, resulta que el juez dice el 90% son formales, pero resulta que el humano dice no, el 90% son semi-informales. Entonces ahí podemos ver que hay una discrepancia entre la opinión del juez y la opinión del humano, ¿verdad? Porque el humano puede ver cosas que quizás el juez no esté viendo, o dependiendo del contexto que tenga el humano, ¿verdad? Digamos que el juez puede ser que no tenga esos contexto global de qué se refiere ser formal, informal en el ambiente del negocio, entonces no va a hacer match, ¿verdad? No, no, nada, no hay garantías de que eso pase. En algunos casos puede ser que sí, ¿verdad? Yo le doy el juez y me dice 100 y 100 y son exactamente las mismas respuestas, pero en muchos casos no es así. Entonces ahí es donde entra la siguiente parte, Marco. Ajá, que es este alignment automático de jueces. Entonces, ¿qué es lo que hace este alignment automático de jueces? Toma el feedback del humano, que son, digamos, las evaluaciones que el humano hizo, toma las evaluaciones que el juez hizo y hace que el juez se comporte igual que el humano. Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de modificar el prompt. Entonces, yo tengo mi prompt básico, ¿verdad? Que dice que sea formal y ya, y tengo el feedback del humano, ejecuto este algoritmo de alineamiento de jueces y eso lo que hace es que actualiza el prompt. Entonces, ¿qué puede ser que el prompt termine teniendo? Cosas como, bueno, formal en el contexto del negocio es tal y tal cosa, informal es tal y tal cosa. Entonces, no solo le voy a decir, dígame, formal, semi-informal y informal, sino que le estoy especificando qué significa cada uno, qué es formal, qué es semi-informal y qué es informal. Entonces, ya esa, digamos, especificación de qué es eso en el contexto de nosotros, ¿verdad? O de la empresa de nosotros, puede hacer una diferencia en cómo el juez evalúa las preguntas, bueno, las respuestas del modelo. Entonces, al yo agregar eso al prompt, bueno, el alignment automáticamente, agregar eso al prompt del juez, eso hace que el juez se comporte diferente y ya se comporte como el humano. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Esto es muy importante porque esto me permite escalar. Si, digamos, yo tengo mi agente en producción y yo tengo 1000 usuarios y que están generando un montón de preguntas, es imposible que yo tenga una cantidad suficiente de humanos para que hagan la evaluación de tantas respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Uso un conjunto de humanos para que me hagan el rating de un subconjunto de las respuestas de mi agente y luego optimizo el juez o alineo el juez a ese feedback del humano para que ya luego yo ya no necesite al humano. Entonces eso me permite escalar para hacer cosas más automáticas. De esa manera, ya yo en el futuro puedo usar todo ese feedback de los jueces para optimizar el prompt y ya no necesito al humano. O al menos no cada cierto tiempo, ¿verdad? O sea, podemos ir escalando y ya luego volver al humano para que nos dé el feedback otra vez y luego volver a alinear al juez. Entonces ahí es donde entramos en el ciclo de optimización, donde ocupamos al humano, pero ya no tanto, porque ya tenemos un juez alineado a él. Siguiente, Marco. Manfred, nada más antes de pasar, porque siento que esta es la parte, tal vez una de las partes más importantes de la presentación de hoy, y lo que me gustaría que todos los que están acá se lleven. Entonces, nada más para que quede súper claro, la idea sería entonces que yo defina inicialmente estos jueces, y también tenga pruebas con los humanos, que aproveche luego el feedback de los humanos para ajustar los jueces que se comporten, cómo se comportaban los humanos, y que luego yo puedo aprovechar ese conocimiento del humano
de alguna forma a través de este mecanismo insertarlo dentro del juez y que luego yo pueda así automatizar las validaciones y asegurarme que la calidad de los jueces se acerca a la de mis humanos validadores. Eso es un poco el Exactamente. proceso, ¿no? Exacto, justamente eso. Ok, ahora sí. Y bueno, también ahora con todo esto de los asistentes de código, ¿verdad? Como Cloud o Cursor. Entonces, ahora tenemos un conjunto de skills dentro de este repositorio que viene aquí en la presentación. Esta presentación luego se las vamos a compartir para que puedan ingresar a ese repositorio. Y esto me permite que los asistentes de código me ayuden a escribir el código de MLflow para el desarrollo de agentes. Entonces ya yo le puedo decir como, bueno, quiero que me haga una evaluación así, asá, o quiero que me haga un filtro sobre los search, sobre los traces que quiero que me muestre todos los traces que tuvieron un error o que llamaron a un tool. Entonces, estos skills me permiten hacer ese tipo de preguntas utilizando Cloud o Cursor y eso nos puede facilitar bastante la vida. Sí, y bueno, ya una vez, entonces ya tenemos la parte de evaluación, tenemos los jueces, entonces entramos a la parte de que nuestros stakeholders den el sign-off final para poder pasar a producción. Entonces, para eso tenemos la parte de los AI BI dashboards. La idea aquí es poder tener un dashboard que nos permita visualizar qué está haciendo nuestro agente, cuáles son las categorías de preguntas que estamos recibiendo. Entonces, cuando uno crea un agente, a veces le agrega como categorías, ¿verdad? Entonces, no sé, está preguntando sobre recursos humanos, sobre finanzas. Entonces, yo puedo tener un dashboard que en Databricks, que cada vez que yo reciba una pregunta, haga esa clasificación, genere un bucket para esa pregunta y después yo puedo visualizar en el dashboard qué es lo que más pregunta la gente, ¿verdad? Si pregunta más de finanzas, si pregunta más de recursos humanos, también puedo tener métricas de latencia, cuánto está durando mi agente en contestar, cuántos toques está consumiendo la gente. Todo eso es información importante que puede ayudar al negocio a entender, ¿verdad?, cómo se está usando nuestro agente y así tomar la decisión de si llevarlo o no llevarlo a producción. O también ya cuando el modelo está en producción, poder visualizar cómo se está comportando y si está teniendo el efecto que queremos. Cuántas respuestas se están generando, ¿verdad? Cuánto eso nos puede estar trayendo. Y también tenemos la parte de comparar las versiones de los agentes en el mismo UI de MLflow, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo se comparan las diferentes métricas entre las diferentes versiones del agente, cuál es la relevancia al query, 86, 82, 81. Entonces vemos cómo fuimos mejorando la calidad de nuestro agente y también la latencia. Entonces ahí podemos ver todos esos diferentes runs y cómo unos duraron 4 segundos y hasta otros duraron 20 segundos. Entonces, ahí podemos definir cuál es el mejor agente. Y ya una vez ya eso, el stakeholder está de acuerdo con llevarlo a producción, entonces ya podemos hacer el release del agente a producción y viene la parte de monitorar la calidad en producción, que también está un poco relacionado a lo del AI BI Dashboard, porque va a ser la siguiente, Marco, por favor. Ajá. Entonces, esto también está relacionado al AI BI Dashboard. Entonces, ya cuando tenemos nuestro agente en producción, nosotros le podemos asignar los mismos scores que hicimos antes para evaluar, ¿verdad? Que relevancia al query, que si es formal, que si no es formal. Todos esos mismos scores o jueces que nosotros le pusimos a nuestro modelo durante el desarrollo, lo ideal es que esos mismos se mantengan en la parte de producción. Entonces, tenemos una sección en MLflow para eso. Podemos venir a la parte de monitoreo y decir, bueno, yo quiero estos jueces para la parte de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso? Yo tengo mi agente en un Serving Endpoint de Databricks, el agente recibe una pregunta, genera la respuesta, eso me genera un trace, ese trace se guarda en el experimento de MLflow y luego, cada 15 minutos, estos jueces corren sobre esos traces. Entonces, los jueces corren sobre los traces, generan las métricas y yo puedo utilizar esas métricas.
y verlas dentro del panel de MLflow en el experimento, o puedo cargarlas en el AIBI dashboard. Entonces, yo puedo tener un AIBI dashboard que tenga estas métricas, ¿verdad? Que el safety, que la relevancia al query, que si es formal o no formal, tener gráficos de esas métricas en el dashboard de AIBI, y ahí los stakeholders pueden revisar, ¿verdad? O uno mismo también como desarrollador puede revisar y ver qué está pasando, cómo, cuántas queries están pasando, cuántos no, cuál es la latencia del modelo. Entonces el dashboard no solo sirve para el negocio, sino sirve para nosotros mismos. Entonces ahí es donde ya yo puedo, digamos, tener como todo un flujo que se ve aquí, ¿verdad? En el que ya los usuarios finales utilizan la aplicación, el trace y el feedback se envía al monitor en producción, y ese monitor en producción también puede ser usado para generar el evaluation set. Ese monitor en producción se alimenta de los jueces, de los LLM jueces, ¿verdad? Que ya sean los preconstruidos o también los custom que nosotros generemos. Y luego se pasa a la parte de test durante el desarrollo con ese evaluation set, que fue la parte de evaluación que vimos antes. Y si ese nuevo desarrollo, ¿verdad? Después de hacer la evaluación y utilizando el feedback que obtuve en producción, mejoraron el modelo, las métricas del modelo, entonces podemos hacer el deployment de un nuevo modelo en la aplicación. Entonces ahí es un poco el flujo ese de feedback, ¿verdad? Que voy utilizando el feedback del usuario con los jueces, pero son jueces, recuerden que estos jueces en ese momento ya van a ser jueces que están alineados al human feedback, porque eso pasó antes, ¿verdad? De que yo lo pusiera a producción, ya yo tengo un juez que yo alineé con el human feedback, entonces yo aquí ya yo me aseguro que ese juez está alineado con el feedback de los usuarios y puedo escalar. Entonces ya puedo tener mucho feedback porque cada vez que recibo el trace de las preguntas del usuario final, entonces ya puedo pasarlo por los jueces en el monitor en producción, generar un evaluation set nuevo y volver al flujo donde optimizo el prompt. Y si al optimizar el prompt mejoro las métricas, entonces voy y deployo el modelo de nuevo. Entonces ese es el flujo completo. Y también aquí tenemos una nueva funcionalidad en Databricks que es con OpenTelemetry. Entonces, OpenTelemetry lo que me permite es de manera muy rápida insertar traces que vengan de agentes externos a Databricks. Entonces, si yo tengo un agente que está corriendo en otro proveedor, pero quiero tener la parte de evaluación, quiero tener la parte de jueces, quiero tener el prompt registry, la optimización, todo en Databricks. Entonces yo puedo automáticamente insertar esos traces dentro del Unity Catalog utilizando el OpenTelemetry Zero Bus Ingest. Entonces utilizo esa funcionalidad para insertar todos mis traces en el Unity Catalog, y eso me da la posibilidad de tener acceso a todo lo que tiene que ver con evaluaciones. De hecho, tenemos varios clientes que han hecho esto, se han conectado, por ejemplo, con herramientas como N8N, donde desde N8N ellos tienen los agentes, pero insertan los traces en Databricks y ya luego tienen acceso a la parte de evaluación en Databricks. Sí, y aquí ya podemos ver como todo unido, ¿verdad? Como este management flow en Databricks me permite tener un production grade process para llevar mis modelos de GenAI a producción, y además todo está gobernado por el Unity Catalog, ¿verdad? Entonces ya tengo controles de acceso, tengo el linaje, de dónde viene mi agente, qué datos está utilizando la gente, si está conectado a NCP servers, si tiene funciones, si está conectado a otros agentes. También tengo la parte de el monitoreo de la calidad, y todo está gobernado por el Unity Catalog. Sí, y también la parte de control que ya la vimos, ¿verdad? El versionamiento, donde podemos tener ya no solo versionamiento de nuestro agente o de nuestro modelo, sino que podemos tener versionamiento del dataset de evaluación, ¿verdad? Que yo puedo tener varios datasets de evaluación, y como estos datasets de evaluación están guardados en el Unity Catalog,
Entonces puedo tener versionamiento ahí y también puedo tener versionamiento de los prompts. Entonces ya aquí, al utilizar Databricks, ya tenemos gobernanza sobre todos los componentes de nuestro modelo, porque ya nuestro modelo no es simplemente un modelo de Machine Learning, sino que ya tiene otros componentes como el prompt que van mutando y van cambiando las versiones y es importante llevar track de eso para ver cómo ha ido nuestro modelo evolucionando. Y ahora sí vamos a la parte del demo. Entonces Marco va a comenzar con esa parte. Listo. Pues yo creo que dejé de compartir. Voy a volver a compartir mi pantalla y vamos a pasar directamente a autentificarme acá, pero acá. Ahí están viendo ya, me ofrece la aplicación. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, retomando, la idea bueno, mencionamos al inicio de estas sesiones, la idea es que puedan ser de alguna forma interactivas. Yo sé que es difícil en este contexto, pero entonces ya he compartido en el chat el link del repositorio. En el mejor de los casos, traten de instalar este repositorio o pueden seguir el repositorio por su cuenta. El repositorio incluye en Databricks Apps, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, aquí estamos tocando otro feature de Databricks que en su momento, de hecho, dentro de poco, en algunas semanas, vamos a tener una sesión específica de Databricks Apps en español para que no se lo pierdan. Entonces, este demo parte del anterior porque es una forma muy fácil de mostrarlo, pero este demo está completamente integrado con Databricks y las funcionalidades que vimos hoy en la presentación. Entonces, ya vimos mucho del contexto. Lo que quiero es enseñarles el demo. Este demo, bueno, la aplicación, como pueden ver, cuando lo instalen van a ver que hay como diferentes secciones. Al inicio, la primera sección va a ser el overview del demo, que explica un poco el contexto por el que ya pasamos en la presentación, porque es difícil poner en producción un agente de Machine Learning y luego cuáles son los componentes que se incluyen dentro del demo. Ahora, este demo, ¿en qué consiste? Este agente en específico es un agente de generación de emails. Entonces, ven que no es el caso tradicional de un agente conversacional, sino que ya comienza a variar un poco la definición. Aquí yo construí un agente que voy a utilizar de forma batch o que voy a estar ejecutando a través de algún tipo de aplicación o de algún tipo de servicio. No es algo como puede estar conversando, sino simplemente le voy a pedir una instrucción y él me va a dar una respuesta. Entonces, a pesar de no tener una conversación, ahí va a existir un flujo donde está el prompt que yo le estoy enviando, el contexto que él toma para complementar ese prompt y luego la respuesta que el modelo me da. ¿Cómo me aseguro yo que la respuesta sea lo más segura? Es que aquí me quedo pensando en lo más porque lo más depende de cuál sea la métrica que yo quiera validar. Entonces, de acuerdo con los jueces, de acuerdo con mis objetivos del negocio, de acuerdo con el objetivo de la aplicación, con la intención del correo, con el tipo de formalidad. Entonces, aquí simplemente asegurarnos que aprovechando todas las capacidades que vimos hoy, cómo podemos tener un producto de calidad que realmente nos pueda ayudar a generar emails en un contexto empresarial. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a seleccionar para que vea un poco qué es lo que el app está haciendo. Yo selecciono uno de mis clientes y luego le puedo proveer instrucciones adicionales. Entonces, el ejemplo, yo en este caso no le voy a dar más instrucciones, pero yo le podría decir como, bueno, que quiero construir un correo porque voy a lanzar, mi empresa va a lanzar un nuevo producto y ese nuevo producto incluye un nuevo modelo de costos o de precio, donde ya ahora tal vez va a ser más barato, se compara de X y Y forma con la competencia, y le pedimos a los usuarios que tenemos la capacidad de generar demos para que ellos puedan ver el producto. Entonces, es un poco lo que yo podría hacer con este generador de emails. Entonces, el sistema lo que hace es, una vez que yo selecciono la compañía, él automáticamente me carga información sobre el cliente, detalles sobre la cuenta, más información sobre el cliente, el contacto dentro del cliente, la relación que tenemos con el cliente, cuál es el representante de ventas y luego un poco la actividad del cliente. Todo esto son metadatos y son importantes porque esto al final va a complementar
el prompt. Entonces, esto no es solamente como que yo le estoy enviando a la gente la instrucción de envíe, créeme un mail con estas y estas condiciones, sino que yo estoy, y un poco lo vi en una de las preguntas, es cómo manipulo el prompt o cómo me aseguro que el prompt, porque al final es importante el prompt que el usuario está enviando. Yo dentro el, al final los modelos son tan buenos como el contexto que tengan. Si yo sé que las preguntas que los usuarios van a hacer podrían ser simples o carentes de alguna información que va a ser crítica para que la respuesta sea la correcta, como parte de mi flujo, yo puedo complementar el prompt inicial con todos los metadatos que van a asegurar que la respuesta de la gente sea lo más certera posible. Entonces, un poco lo que hacemos acá es eso, complementar la instrucción de la generación del email con información del cliente para que sea lo más customizado posible. Entonces, este fue el email que mi agente generó. Luego yo este email lo puedo calificar, le puedo decir, bueno, el email se ve bastante bien, comentarios adicionales, se ve genial, por decir algo, le puedo dar submit el feedback y ya aquí comienza un poco el tema de los traces. Entonces lo mencionamos de inicio, entonces vamos a ver esa parte. Esta es la primera sección, pero yo voy a pasar directamente al traces. Esto me va a abrir Databricks y ya vamos a ver en tiempo real cómo se ve el componente trace. Entonces, dentro de Databricks, este es un objeto de trace. Ahora vamos a ver otros, pero entonces, ¿qué incluye el objeto de trace? Lo mencionamos brevemente, él incluye los inputs. Entonces, como pueden ver, tenemos el nombre del cliente y luego como parte además del nombre del cliente, hicimos una búsqueda de información adicional. Entonces, esta búsqueda tomó el nombre del cliente y me dio metadatos del cliente, que fue lo que vimos antes. Entonces, todo esto se complementa, son como los completitions que le mandamos a la gente antes de generar el email. Entonces, siguiendo con la definición del prompt, tenemos aquí una definición del modelo que estamos utilizando y luego aquí tenemos el prompt del sistema. Entonces, exactamente cuáles son las reglas o el prompt que definimos inicialmente para la construcción de este email, qué es lo que queremos que él haga. Eso incluye también el usuario, que es ya los metadatos que yo capturé basado en la información del cliente, y esto me va a generar un output. Entonces ven que aquí yo tengo absolutamente todo lo que está pasando, todo el ciclo de razonamiento para el output final del modelo. Entonces al final me da output que va a ser la respuesta del email. Entonces yo aquí, por un lado, tengo toda la traza de lo que está pasando. Lo puedo ver a nivel de timeline, cómo fueron. También puedo ver cuánto tiempo tomó en cada una de las diferentes respuestas, prompts que están ligados a este agente en específico. El, y la otra parte, aquí a la derecha, podemos ver los assessments. Entonces es un poco lo que le estaba comentando Manfred sobre los jueces, donde tengo el feedback del humano que está capturado como parte del trace, y luego tengo otros jueces que están validando el comportamiento. Y yo aquí puedo también, y es un poco la alineación del juez con el humano, donde yo puedo calificar el comportamiento del juez. Entonces, ya yendo directamente a Databricks, al final, para los que ya han utilizado MLflow para el traqueo bueno, la construcción de modelos de Machine Learning, ya tal vez un poco más familiares con el concepto del experimento. Al final, igual tengo un experimento dentro del desarrollo de los agentes y dentro de ese experimento que va a ser como el objeto principal que encapsula el resto, voy a tener todas las definiciones que vimos antes. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, como parte de este experimento, que es como lo que me permite organizar dentro de ese experimento, voy a tener hice todas estas pruebas y estas pruebas se traducen en los diferentes traces de las conversaciones que he estado teniendo. Entonces, aquí puedo ver diferentes conversaciones. Entonces, aquí fueron diferentes pruebas donde le pedí hacer emails distintos para distintos clientes. Entonces, aquí me va a decir, por ejemplo, la cantidad de tokens que se utilizaron, cuál fue el tiempo de ejecución, y luego puedo pasar por los assessments. Entonces, la accuracy de la respuesta, si la respuesta contiene información sensitiva, que eso es súper importante para algunas industrias, asegurarse que la gente no exponga ninguna información, porque al final las herramientas podrían extraer algún tipo de información. Yo tengo que tener un muy buen control. Yo puedo asegurarme a través del juez de que eso se esté cumpliendo. Yo aquí, digamos, a veces esa interfaz es un poco pequeña, pero yo puedo modificarlo para incluir, porque al final yo tengo varios jueces.
Puedo incluir todos los jueces que hayan sido parte del proceso de evaluación para entender exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, un poco la parte de observabilidad, los traces que tengo a disposición y los jueces que están interactuando. Entonces, cuando sigan el demo, la primera parte es la observabilidad del tracking, que es un poco lo que hicimos. Generamos el email, revisamos, le dimos feedback al email y fuimos a revisar cómo se veían las trazas del proceso de generación de ese email. Como parte de la aplicación, aquí van a ver directamente los ejemplos de código tomados directamente en el cloud. Entonces, ¿cómo puedo yo definir el experimento para cargarlo? Bueno, en este caso es el generador del email, pero la captura de los traces, ¿cómo le puedo agregar feedback al usuario? Aquí viene el ejemplo del código. Y luego el demo me va a llevar directamente a un notebook en Databricks, donde está, porque aquí lo estamos viendo directamente en la interfaz, entonces es como fácil para el usuario, pero yo puedo hacer esto de forma programática, directamente el código, accediendo al API de Emberflow, hacer búsquedas específicas de traces para un experimento y hacer un proceso automático. Entonces ya vimos el trace, ya generamos el email. La siguiente parte es, y esto ya va mencionando con el tema de los jueces, entonces, ¿cómo encontramos problemas de calidad dentro de mis resultados? Entonces, aquí donde está la parte, bueno, puede ser que el modelo haya generado muchos experimentos de forma correcta. Bueno, no experimentos de forma correcta, sino que los traces hayan cumplido con algunas de las expectativas del juez. Pero aquí es donde la idea es que haga cuantas más pruebas posible para poder comenzar a encontrar lo que llaman edge cases, donde puede ser que bueno, es un poco en la siguiente parte, pero hacer la importancia, y lo hablamos en la presentación, de construir ese dataset de validación con cuántos ejemplos posibles para tener un conjunto suficientemente fuerte de validación que me pueda dar confianza en la calidad de mi modelo. Pero antes de llegar a la validación, pasamos por la parte de los jueces. Esto lo mencionamos durante la presentación, pero dentro de MLflow tenemos básicamente dos tipos de jueces, que son los jueces preconstruidos, que eso yo puedo directamente asignar, lo vimos basado en si la respuesta es segura, si la respuesta es relevante, que ya están completamente preconstruidos, o tengo la capacidad de hacer jueces custom basado en métricas específicas que yo tenga para la pregunta. Entonces, aquí nuevamente, ¿cómo se compone esta aplicación? Vamos a ver, primero me muestra los ejemplos del código, luego me hace una referencia al notebook en Databricks, donde yo alguna validación. Pero que la última parte que quería mostrar aquí es un poco el demo, donde yo escojo exactamente cuáles son los jueces que yo quiero que apliquen. Y lo vimos un poco, donde yo tengo como un juez específico, pero guidelines. Entonces el juez ya tiene como una intención, pero yo puedo ajustar esa intención de forma fina basado en reglas específicas. Entonces vamos aquí nuevamente, seguimos el demo de la presentación y luego vamos a observar directamente el resultado. Entonces, esto es, pero ven que al final el objeto central de todo son los traces. Los traces terminan siendo como básicamente como la materia prima sobre la cual yo trabajo para mejorar las definiciones. Entonces, igual lo vimos en la parte anterior, tenemos la parte de assessments y yo ya aquí puedo comenzar a ver los diferentes jueces, cómo interactuaron y cuáles fueron los feedbacks que dieron. Entonces, en este caso, el, bueno, esto es revisión del agente, cuántos tokens tienen. Bueno, y también yo puedo, no solamente el juez, sino yo puedo definir como funciones que hagan comprobaciones específicas. No tiene que ser todo basado en juez, sino que también puedo definir reglas programáticas para controlar la calidad. Entonces, ahora sí están los diferentes jueces. Entonces, si el email es grounded, si es relevante, si tiene tono y bueno, en ese caso es el feedback del usuario, que es como le encantó el email y yo puedo luego complementar las respuestas. Eso lo vemos un poco, pero es importante porque al final es parte del ciclo de evaluación. Genero el trace, asigno mis jueces
valido la respuesta de mis jueces y luego hago la parte del, este, que se ajuste al feedback del usuario. Y nuevamente, como parte del assessment, yo en cada uno de los traces puedo observar los jueces que están interactuando sobre los diferentes traces, si se corrió una evaluación, y puedo también modificarlo acá. Entonces, las métricas de calidad, tenemos los traces, tenemos las métricas de calidad que van a estar asociadas a lo que yo defina como un juez, custom o código que yo defino. Y la última parte, bueno, la última parte no, porque el proceso continúa, pero esta es la última parte que yo voy a hacer antes de que continúe, les voy a mostrar antes de que continúe Manfred, es sobre identificar los problemas de calidad. Entonces eso van a ver que es igual muy simple, se parece mucho a lo que hemos estado haciendo, pero aquí el punto es, bueno, el juez me va a dar una métrica. Esa métrica, Manfred en la conversación mencionó que, por ejemplo, estamos esperando que se cumpla más del 80%. Entonces, podemos en esa misma interfaz, y lo vamos a ver más adelante, se ve aquí en el diagrama, donde yo puedo, en las diferentes evaluaciones que ya corrí, puedo bueno, primero que todo el proceso sería, yo identifico dentro de los traces, traces que fallaron, esos diferentes traces que fallaron, los agrupo y a partir de eso construyo un dataset de evaluación. Y luego ese dataset de evaluación lo ejecuto, lo valido. Entonces, al validarlo, voy a tener métricas específicas sobre esa data validación y ahí comienza el proceso iterativo de cambio del prompt. Entonces, hago alguna modificación en el agente y luego ese mismo dataset de validación lo vuelvo a correr sobre el agente modificado y eso me va a dar el resultado comparable de si al final las métricas mejoraron o no. Entonces, nuevamente, siguiendo el flujo, esto es súper didáctico. Tengo los ejemplos del código directamente del notebook. Puedo ir directamente, bueno, perdón, los ejemplos del código traídos directamente de la documentación de MLflow, o puedo ir directamente al código, y esto es como el GitHub que les compartimos. Entonces, yo aquí puedo observar dentro del código a nivel programático, cómo yo haría este proceso de descubrir los problemas de calidad, crear el dataset de evaluación y luego iterar sobre los cambios. Aquí no voy a entrar aquí en el código, pero les queda para que ustedes lo puedan revisar completamente. Y aquí esto, bueno, lo vamos a ir abriendo. Primero que todo, ¿cómo encuentro yo los problemas de calidad? Entonces, aquí, para este caso, voy a quitar los filtros. Entonces, aquí pueden ver. Por ejemplo, tengo un montón de traces y dentro de esos traces tengo muchos traces que me fallaron a nivel de accuracy. Entonces, esos son ejemplos exactos de cosas que a mí me gustaría. Yo puedo ir directamente al trace y entender qué es lo que está pasando, si es un problema que se repite para todos los que fallan, pero entonces yo podría agrupar estos diferentes traces, digamos que yo quiero este y este, porque todos estos fallaron y quiero seguir mi proceso de evaluación. Entonces yo los agrupo y dentro de Actions aquí los puedo agregar a un dataset de evaluación. En este caso yo había hecho, aquí son diferentes datasets que yo tengo disponible, puedo crear uno, yo ya los había agregado como un dataset de evaluación. Entonces ya tengo como un espacio para construir. Entonces la interfaz también es súper didáctica, donde yo aquí tengo, por ejemplo, los jueces que tengo a disposición. Yo aquí puedo crear nuevos jueces y aquí tengo los datasets que estoy creando. Entonces los diferentes datasets con cuál es y aquí es donde puedo seguir aumentando la definición del dataset, donde con las expectations que me dijo Mafra. Entonces para esta pregunta, ¿qué es realmente lo que estoy esperando? Y aquí puedo ya correr la evaluación sobre ese dataset y luego hacer la comparación con el otro prompt. Entonces, por un lado, identificar los problemas de calidad. Creamos un dataset, bueno, yo ya lo tenía creado, pero creamos un dataset de evaluación. Voy a agarrar cualquiera, pero en realidad todos son muy similares. Bueno, eso no tiene el mío de ejemplo. Pero si creamos este dataset de evaluación con los diferentes traces que yo quiero luego evaluar, y luego tengo las evaluation runs. Entonces yo aquí ya había precargado uno, pero entonces las diferentes evaluaciones es, bueno, fue y comparo contra el prompt que tenía en el momento. Aquí es como yo, digamos, haciendo la experimentación, corro con un prompt,
algo, alguna modificación y luego vuelvo a correr una evaluación. Entonces, una vez que yo tengo diferentes corridas con modificaciones, yo puedo hacer comparaciones entre diferentes runs. Yo ya aquí había, cada uno, si por ejemplo esta ya la había asignado. Entonces yo aquí, por ejemplo, hice dos diferentes runs haciendo modificaciones. Entonces yo por aquí, por ejemplo, puedo ver que más bien el cambio que hice está afectando mi modelo. Porque inicialmente el modelo no fallaba o fallaba algunas, pero ahora falla absolutamente todas. Entonces, más bien, tuve un cambio negativo en mi agente. Entonces, tengo que corregir algo. Tal vez el prompt no era lo que yo estaba esperando, pero eso me ayuda a entender exactamente hacia dónde voy. Y eso es parte del proceso iterativo. No todo lo que yo haga va a ser impactar de forma positiva en mi agente. Volviendo al demo. Aquí ustedes lo pueden, bueno, siguiendo, ustedes lo pueden seguir, si ya lo tienen preinstalado, vayan sección por sección y aquí al final el ejemplo que les estamos, ya les mostré la comparación, pero un poco la idea es que yo comienzo con un prompt baseline, que es la parte inicial, que ya tiene como su serie de reglas y eso es lo que me estaba generando los fallos. En ese caso yo le agregué otro prompt que no es exactamente este, sino que también me inducía a errores, pero la idea de la prueba es que ustedes puedan probar con este prompt y puedan ver cómo efectivamente en la siguiente iteración el modelo sí se comporta de forma mejor y ustedes en las comparaciones van a ver que efectivamente mejora de una corrida a otra. Ahora le voy a pasar la palabra a Manfred para que continúe con las otras definiciones del demo. Listo, muchas gracias, Marco. En esta parte que Marco acaba de mostrarles, lo de arreglar, ¿verdad? Encontrar y arreglar los issues de calidad, ahí podemos ver que eso es un trabajo un poco manual, ¿verdad? Estamos utilizando el Prompt Registry para tener versiones, pero es un trabajo un poco manual. Entonces, la parte que yo les voy a mostrar es cómo hacer más bien esa parte automática. Entonces, ahí inicialmente les habíamos compartido un link de un demo, pero ahora les vamos a compartir otro donde se ve más cómo es la parte automática. Entonces, ese es el que yo les voy a mostrar. Me avisa si están viendo la pantalla. Entonces, este es un demo muy parecido, pero ya trae la parte de cómo yo hago eso automático, ¿verdad? Cómo yo recolecto los traces o el ground truth, que es basado en los expertos del dominio. Entonces, son usuarios del negocio que saben del dominio, ¿verdad? Saben cuáles deberían ser las respuestas del usuario. Entonces, el primer paso es hacer esa recolección del ground truth, lo que llamamos el ground truth. Y MLflow maneja esta solución a través de los labeling sessions y de los datasets. Entonces, como habíamos visto anteriormente, Marco nos había enseñado cómo crear los datasets aquí, ¿verdad? Entonces teníamos un dataset con un montón de traces y luego tenemos lo que son los labeling sessions. Entonces, los labeling sessions lo que me permiten es asociar uno de los datasets que yo tengo a un labeling session y permitir que los usuarios puedan hacer la revisión, los usuarios expertos puedan hacer la revisión de esas preguntas a través del Review App. Entonces, si yo me vengo aquí a Labeling Sessions, yo tengo un Labeling Session aquí, puedo darle Create Session, le doy un nombre. Luego selecciono un dataset de evaluación, selecciono un labeling esquema, que el labeling esquema lo que me permite es tener esquemas de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero que el usuario me dé como feedback. Si quiero categorías, si quiero texto libre. Entonces, todo eso yo lo puedo definir en el labeling esquema. Entonces, si me devuelvo aquí a la parte labeling esquema, yo le puedo decir agregar esquema, le doy que es feedback, lo que yo quiero, le pongo un guidelines 1, le pongo una instrucción y puedo escoger el tipo. Entonces yo le puedo decir como una categoría, entonces le pongo aquí como bueno, regular, excelente y malo, digamos. Entonces, si yo quiero que el usuario lo que haga es que me evalúe las respuestas del agente a través de algo como un drop down, entonces puedo crear un labeling esquema que tenga esa forma
y también a ese label en el esquema le puedo agregar, por ejemplo, aquí enable comments. Entonces ya no solo recolecto una categoría, sino que también puedo recolectar feedback en lenguaje natural. Entonces, ya una vez yo defina cuál es la forma del feedback que yo quiero recibir, ¿verdad? Yo aquí recomiendo siempre tener una forma como más fija, ¿verdad? Como así, como categorías, texto libre también para que puedan poner comentarios. Es como lo mejor para que ya luego uno pueda tener algo más fácil de comparar con mi juez, ¿verdad? Porque voy a querer que, por ejemplo, mi juez diga bueno, regular, excelente y malo. Entonces yo voy a querer crear un labeling esquema que también tenga la misma, bueno, regular, excelente y malo. Porque así van a coincidir y yo luego puedo, cuando hago el alignment de los jueces con el feedback del humano, entonces yo ya garantizo que tengo lo mismo, ¿verdad? Las mismas categorías y no tengo que andar haciendo scripts de procesamiento para que coincidan. Entonces ya una vez tengo ese esquema, entonces ya entro en Labeling Session, lo creo. Aquí yo ya tengo uno creado y le damos Open Review App. Y cuando hacemos Open Review App, eso me va a llevar a la interfaz donde ya el usuario puede poner ese feedback. Entonces al usuario se le presenta el input, cuál fue la pregunta, cuál fue la respuesta. Aquí también se puede ver el trace completo, que fue lo que fue haciendo la gente, ¿verdad? Llamó aquí a un LLM, tenía unos tools, que fue lo que ejecutó un tool. Entonces, todo eso se puede ver aquí también en el Labeling Session. Entonces, en caso de que los usuarios sean un poco más avanzados, ellos también tienen la posibilidad de ver si se llamó una herramienta, cómo se llamó. Y una vez ya lo tienen, entonces ya aquí pueden dar el feedback, ¿verdad? Me parece que la respuesta es correcta. Entonces ya uno guarda aquí. Y otra cosa importante de este labeling feedback perdón, este labeling session es que si yo quiero que varios usuarios hagan el, el tagueo, ¿verdad? O que me den el feedback sobre las mismas preguntas, también se puede. Entonces, MLflow va a generar un assessment dentro de ¿ves? Por ejemplo, aquí podemos ver que yo llegué en el labeling session sobre esa pregunta y puse, me parece que la respuesta es correcta, pero también sale lo de Nedra, que es uno de nuestros compañeros, y él también ya le había dado un feedback ahí de prueba. Entonces, yo puedo ir guardando el feedback de varios usuarios. Entonces, eso también lo puedo utilizar como para asegurarme que los usuarios también coinciden entre sí, ¿verdad? Porque también los humanos a veces discrepan un poco. Entonces, así podríamos ver como qué tanto discrepan los humanos entre sí, entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, también nos permite tener multiple feedbacks sobre el mismo trace o la misma pregunta. Entonces, si volvemos aquí al demo, entonces esa parte de recolectar el feedback es justamente lo que les decía, ¿verdad? Tenemos el Review App para que puedan hacer el Labeling Session, un experto revisa, luego pasamos a la parte de alineación, luego la optimización del prompt y eso mejora la calidad. Entonces aquí también todo esto se puede hacer de forma programática, lo podemos hacer ya sea bien a través de la interfaz o lo podríamos hacer a través de código. Entonces aquí a través del código yo puedo definir el labeling esquema que quiero que evalúe, qué opciones tengo, etcétera. Aquí lo puedo definir todo, agregarlo al experimento de MLflow, luego puedo crear el labeling session. Entonces también el labeling session lo puedo crear programáticamente. Creo el labeling session y luego busco los traces que quiero agregar al labeling session. Entonces, ya teniendo ese labeling session creado, puedo decir, bueno, quiero agregar estos traces a mi labeling session. Entonces, aquí se puede hacer o agregando los traces al labeling session o agregando los traces al dataset y luego el dataset al labeling session. Entonces, ¿por qué es importante que se pueda hacer en código? Porque también eso nos permite agregar esto como parte de nuestro CI/CD pipeline. Entonces, si tenemos un pipeline de MLOps o de LLMOps, esto puede ser parte de ese pipeline de LLMOps que cuando se hace el deployment del modelo, automáticamente cree los labeling session, cree los datasets y ya me deje listo todo eso.
Y aquí, bueno, como ya les había mostrado, también se pueden ver los assessments en el experimento, ¿verdad? Se tienen el trace y te puedo ver cuál fue por ejemplo, este tool called efficiency. Entonces, qué tan eficiente fue el modelo para llamar los tools, si realmente llamó el tool que necesitaba llamar, que se utilizó lenguaje para fútbol, que si es relevante para el query la respuesta. Entonces, todo esto fueron los jueces que ya habíamos definido anteriormente. En este caso son diferentes a los que Marco enseñó, pero la idea es la misma. Luego tenemos la parte de configurar el labeling esquema, que ya lo vimos. Y ya luego iniciar el labeling session para que los expertos puedan hacer la revisión de los traces. Entonces, hasta este punto ya tenemos nuestro modelo. Tenemos nuestros jueces que evalúan automáticamente nuestro modelo, tenemos los traces y tenemos el feedback del humano porque creamos el labeling esquema, creamos el labeling session, entonces pusimos a humanos a darnos el feedback. Entonces, hasta este punto ya tenemos el human feedback. Entonces, ya tenemos todo el proceso hasta que llegamos a tener el human feedback y ahí es donde pasamos al siguiente paso, que es cómo yo alineo mis jueces a los expertos. Entonces, la idea es alinear esos jueces con el expertise que tienen los usuarios del negocio o los usuarios que conocen de qué debería realmente estar contestando nuestro agente, ¿verdad? Entonces, nosotros creamos jueces básicos o el básico, ¿verdad? Recolectamos feedback de los usuarios, pero nuestros jueces y nuestros expertos no necesariamente llegan a un agreement. Entonces, en algunos casos, el juez puede decir que le da un 5 de 5 a alguna de las respuestas, pero el experto le da un 2 de 5 porque él conoce más sobre el negocio, ¿verdad? Entonces ve reglas de negocio que el juez no puede ver. Entonces, este alineamiento de jueces automáticamente calibra a sus jueces para que hagan match con las preferencias de los expertos. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de. Bueno, en este caso se pueden utilizar dos algoritmos. Uno se llama Simba y el otro se llama MameAlign. Estos ustedes los pueden leer un poco más sobre los algoritmos en la documentación de MLflow. Pero al fin y al cabo, estos algoritmos son algoritmos que utilizan el feedback, el textual y scores para ir optimizando el prompt. Porque al fin y al cabo, digamos, el juez en sí contiene un prompt. Entonces, yo lo que quiero es optimizar el prompt del juez para que ese prompt se adapte a las preferencias del experto. Entonces, aquí tenemos la primera parte, que es el cargar los traces y el juez básico. Entonces, yo extraigo mi juez básico, en este ejemplo sería el Football Analysis Base. Luego busco los traces y estos traces son los traces que yo le di a mis expertos. Entonces, tengo mi juez base, tengo los traces que ya tienen el feedback del usuario, los extraigo y ejecuto lo que se llama la función align. Entonces, esta función align, si ustedes ven aquí, hace uso de un modelo de reflection. Entonces, este modelo de reflection es el que me permite ir mutando el prompt del juez. Entonces, este modelo de reflection LLM va a ser, usualmente se necesita que sea un LLM bien poderoso porque es el que realmente va a ir haciendo las mutaciones sobre el prompt y generando el prompt nuevo. Y también se utiliza un modelo de embeddings porque este MEM Align Optimizer utiliza embeddings para parte de su procesamiento. Entonces esta función se ejecuta y me genera el nuevo prompt con las instrucciones nuevas. Entonces, este era el prompt original y este es el nuevo prompt. Entonces aquí puedo ver las instrucciones que ya aquí yo puedo como comparar, ¿verdad? Como guardar esas instrucciones y ver qué diferencias tienen, qué regla le agregó y ahí también uno darse cuenta si tienen sentido o no. Entonces una vez ya yo tengo corrido este paso de optimización, ya tengo el juez
y voy y registro ese juez alineado al experimento. Entonces, ya tengo mi juez alineado, creo el juez y lo registro dentro del experimento de MLflow. Y ya una vez ya tengo eso, puedo volver a correr mis evaluaciones sobre el dataset de evaluación. Entonces puedo correr ese nuevo juez sobre el dataset de evaluación y puedo revisar si ahora sí se parece más o no se parece más al feedback del usuario. Entonces ahora si vamos aquí a la interfaz, aquí a la parte de jueces, entonces aquí tengo el base y él va a generar uno nuevo, que es el que es ya alineado. Entonces ahí tendría dos jueces. Y aquí podemos ver cómo tenemos dos opciones de algoritmos. Tenemos Simba y tenemos MemAlign. Entonces ahí uno lo puede revisar, pero este es más rápido. Esta es una nueva versión que salió hace muy poco. Entonces ahora este es el default. Tenemos, es mucho más eficiente, es mucho más barato, se necesitan menos traces. Entonces ese es el recomendado a partir de ahora. Aquí también podemos simular la optimización y aquí podemos ver cómo tenemos las instrucciones originales. Entonces se evalúa la respuesta en el output apropiadamente, analiza los datos disponibles y provee una recomendación accionable para la pregunta. Entonces aquí uno le puede pasar la pregunta. A los jueces uno le puede pasar tanto la pregunta como la respuesta de la gente. Entonces aquí le dice que la respuesta debería ser accurate, relevante para el contexto y dar una ventaja estratégica a la persona que está haciendo el request. Entonces, uno es completamente inaceptable, interpretación incorrecta de los datos. Dos, casi inaceptable. Tres, algo aceptable. Cuatro, muy aceptable. Y cinco, completamente aceptable. Entonces ahí ya le estamos diciendo como que nos dé como una escala del 1 al 5, ¿verdad? Que desde lo más malo hasta lo mejor. Y ya luego aquí ya tenemos el prompt nuevo que él optimizó. Entonces, igualmente la primera parte es igual, pero luego le empieza a meter más reglas específicas, ¿verdad? Que ya vienen como parte de esas reglas que el usuario experto sabe y el LLM no sabe y nosotros como desarrolladores tampoco sabemos. Entonces, usualmente uno llega y hace los prompts y todo, ¿verdad? Porque cree que eso es lo importante, lo que le importa al negocio, pero ciertas reglas y ciertos escenarios específicos no los conocemos y no podemos meter esa información dentro del prompt. Entonces, al ya tener el feedback del usuario, eso nos permite que el modelo o este tipo de modelos automáticamente inserten esa información dentro del prompt. Entonces, ya aquí dice si la entrada, si la pregunta se refiere a juegos típicos, sequence o contiene ciertos keywords específicos, entonces debería chequear que el output contiene cierta específica serie de acciones, primera jugada, segunda jugada, etcétera, etcétera. Y le dice como en esos casos cómo es la respuesta dependiendo o sea, cuál es la calidad de la respuesta dependiendo de lo que dicen. Entonces, si el output incluye estadísticas, ahí dice ya un poco más qué hacer en esos casos y así sucesivamente. Entonces, aquí se puede ver cómo el prompt se cambió bastante y al final también le dice algo específico del formato de salida, ¿verdad? Siempre el formato de resultado tiene que ser un entero que mache el esquema del módulo y que no incluya ningún texto extra. Entonces, anteriormente en este prompt no se le decía eso, entonces digamos que el LLM podría ser que genere uno y una
y un pequeño texto a la par, o dos y otro pequeño texto como completamente aceptable, sino que aquí le estamos diciendo, no, el output solo tiene que ser un número entero, no queremos la palabra de lo que significa eso. Entonces, aquí se puede ver cómo se mejoró. Entonces, se usaron 31 traces, se agregaron nuevos párrafos y se agregaron cuatro criterios nuevos que aprendió. Entonces ya ahí vemos cómo realmente esto funcionó y cómo mutó el prompt y generó un prompt que debería ser más alineado a lo que estaba pensando el usuario. Entonces aquí ya tenemos nuestros jueces que están alineados con el feedback del usuario y ya podemos pasar a la parte que optimiza el prompt, pero ya no el prompt del juez, sino el prompt del agente que tenemos. Entonces aquí pasamos a la siguiente parte. Entonces, ¿qué hemos construido hasta este momento? Hemos construido jueces que ya están alineados al feedback del humano. Tenemos datos que fueron tagueados por los expertos y tenemos ya las métricas de calidad calibradas. Ahora, entonces, aquí es donde muchos usuarios hemos recibido muchas preguntas de nuestros clientes como, ok, pero entonces, ¿para qué nos sirven esos jueces? O sea, ¿cómo realmente yo tengo impacto de tener jueces en el performance de mi modelo? Y ahí es donde viene la parte de optimizar el prompt automáticamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Optimizar estos prompts de manera manual es un trabajo complejo, ¿verdad? Inicialmente, cuando GenAI empezó con la burbuja, todo el mundo estaba intentando optimizar los prompts, meterle reglas, y al final uno terminaba con prompts gigantes, con un montón de reglas que muchas veces no cubrían la mayoría de los casos que realmente eran los casos específicos importantes que hacían que nuestro modelo no se comportara de la mejor manera. Entonces es muy difícil que nosotros podamos obtener o conbeber toda esa información dentro del prompt. Es muy complejo, ¿verdad? Y no había una manera sistemática de hacerlo. Entonces esto no va a escalar, eso no escala, porque es complicado siempre tener que estar actualizando el prompt cuando ciertas reglas no se cumplen. Entonces ahí es donde entra esta solución que es GEPA. Que GEPA es es un algoritmo de optimización de prompts que dado el prompt baseline y los expertos que están actualizados, perdón, alineados con el human feedback, automáticamente genera candidatos de prompt, los prueba y selecciona el que tiene el mejor score. Entonces, el approach manual, muy lento, semanas, días, es impredecible, no escala y el expertise que hay que tener es alto. Entonces, no podemos nosotros como desarrolladores, que no conocemos tanto del negocio muchas veces, hacerlo. En cambio, Yepa nos trae muchas ventajas, es rápido, tiene una alta calidad, escala a través de los jueces, como les decía antes, ¿verdad? Que ya podemos depender de los humanos para obtener feedback por un tiempo, pero ya luego cuando el juez está alineado al feedback del humano, podemos escalar de mejor manera, automatizar procesos. Entonces hay un flujo constante de mejora utilizando estos jueces. Entonces aquí tenemos un ejemplo, cuáles serían más o menos los pasos que se hacen. Aquí cargamos el prompt base, que es el prompt que tenemos guardado en nuestro registro de prompts en MLflow, que ya tiene versionamientos, todo, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos como el prompt que está en producción, lo cargamos y preparamos el dataset de optimización. Entonces tomamos el labeling session, que había sido el labeling session que usamos con los humanos, jalamos los traces del humano y creamos el dataset. Entonces tenemos un dataset de entrenamiento, vamos por los traces, jalamos los labels. Entonces tenemos la pregunta del usuario, la respuesta, cuál es el quality esperado por el experto, ¿verdad? Que ya nos dio un rating. Luego también tenemos aquí la parte de si pasó o no pasó el lenguaje de fútbol y si es grounded. Entonces aquí lo que estamos haciendo es creando el dataset que tiene el feedback del usuario. Ahora bien, aquí estamos haciendo uso del feedback del usuario para hacer la optimización.
pero nosotros podemos usar no el feedback del usuario, sino el feedback que nos dio el LLM, que ya está alineado con el usuario. Entonces, digamos, aquí estamos yendo directo al humano y obteniendo ese feedback del humano, pero la idea es que se utilice más bien el juez que se alineó anteriormente, porque aquí, si ustedes ven, aquí lo que uno jala son valores enteros. Aquí estoy jalando un número. Aquí estoy jalando también otro número que si es true o false, uno o cero. Y igualmente aquí. Entonces, estos son puros números que son señales que recibe el algoritmo. Entonces, en lugar de yo llamar al feedback del usuario, yo aquí podría ir obteniendo lo que me dio el juez. Entonces, como el juez, como anteriormente vimos, el juez también da números. Me da un 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo puedo utilizar ese número que me dio el juez como parte de este training set para el algoritmo de optimización, que de hecho sería lo ideal, utilizar ese algoritmo de optimización, esos números que me da el juez para la optimización. Y ya una vez yo tengo ese dataset definido, y otra cosa es que también yo le puedo dar, aquí yo le estoy dando esos tres valores, pero le puedo dar otro extra que se llama expert feedback en lenguaje natural. Entonces yo le puedo dar no solamente los números, sino que le puedo dar, vamos a ver aquí, este texto que tengo aquí. Entonces el texto que dio al usuario final, me parece que la respuesta es correcta, también se puede dar. Entonces, yo lo que recomiendo aquí a mis clientes es cuando recolecten el feedback de los humanos, siempre pídales el texto también, o sea, pídales que leen comentarios como, bueno, sí, la respuesta contenía todo lo que queríamos, habla sobre recursos humanos o habla sobre finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, si pueden recolectar ese feedback es aún mejor porque este algoritmo es muy poderoso y él tiene la capacidad de incorporar ese feedback en lenguaje natural, no solo el número, pero también el feedback en lenguaje natural. Entonces, ya tenemos el dataset listo y ejecutamos el modelo. Entonces, aquí también jalamos el juez que ya está alineado. Tenemos nuestro dataset de optimización. Bueno, definimos una función que ejecuta el modelo, porque él necesita estar ejecutando el modelo con el prompt actualizado. Entonces, hay que definir una función que ejecuta el modelo, que es esta. Pasamos el dataset de optimización. Tenemos aquí el optimizer, que se llama GEPA, también el URL del prompt que queremos optimizar. Y el modelo de reflexión, que es similar a lo que vimos anteriormente para hacer el alineamiento de los jueces. También aquí existe un modelo de reflexión y algunos parámetros del algoritmo. Y aquí le pasamos el juez, que ya también nos va a dar números. Entonces, aquí estamos casi que haciendo una combinación del feedback del humano con el score del alignment. Entonces, este score es el que el modelo va a usar para optimizar. Sí, entonces anteriormente lo dije un poco incorrecto porque aquí estamos definiendo el dataset de entrenamiento, pero él va a utilizar más que todo la pregunta y la respuesta, pero el que va a utilizar, el número que va a utilizar para optimizar es realmente lo que le diga al juez. Entonces, cada vez que el algoritmo de GEPA vaya a ver los resultados con el nuevo prompt, él va a utilizar el juez alineado para que le dé el número de qué tan bueno es o no ese prompt. Entonces, Gepa empieza con un prompt base, que es el que le acabamos de dar aquí. Luego él le hace unas mutaciones y evalúa ese dataset de entrenamiento, que es este, contra ese score. Ese scorer que es el juez alineado. Entonces, el juez alineado me dice qué tan bien está ese nuevo prompt con respecto a ese dataset de entrenamiento. Entonces, si el nuevo prompt es mejor que el anterior, entonces ahora empieza a utilizar el nuevo y luego lo vuelve a mutar y luego dice, ok, voy a evaluar de nuevo contra el juez alineado y dice, bueno, sí, este es mejor y así sucesivamente. Entonces, así es como él va mejorando el prompt. Entonces ya aquí, después de eso, ya yo tengo el mejor prompt, lo puedo imprimir, cuál es el score también de ese mejor prompt. Entonces, el score sería cuál es la métrica que me da en ese juez con ese prompt nuevo.
y puedo ya registrar el nuevo prompt. Entonces ya aquí yo registro mi nuevo prompt en MLflow y puedo registrar aquí el nuevo modelo. Entonces se registra el nuevo modelo con ese nuevo prompt y ya quedo con el prompt optimizado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de correr el GEPA. Entonces ahí hace el testeo de diferentes candidatos y entonces este es el prompt original. Tú eres un experto en la NFL, tu rol es analizar jugada a jugada y dar como recomendaciones defensivas, estrategias de recomendaciones defensivas. Y ya luego aquí ya podemos ver el nuevo prompt. Entonces aquí este tenía 457 caracteres, ahora tiene 2000 y ya trae un montón de reglas más específicas. Y ya finalmente sería la parte del monitoreo en producción. Entonces creamos el monitor en producción y él automáticamente tenemos el monitor en producción, el trace en producción, tenemos el tracking en MLflow. Esa información se va a guardar en una tabla Delta y tenemos el Lakehouse Monitor, que sería el AI BI Dashboard que enseñamos anteriormente. Y aquí ya eso me permite tener las métricas de los jueces y también como métricas de drift, que si hay cambios en la distribución, tengo un cierto tipo de preguntas, siempre la mayoría son sobre recursos humanos y de un pronto a otro empiezo a recibir preguntas sobre otro tipo de temas. Entonces todos esos drifts en las distribuciones también se pueden ver y generar alertas. También una estrategia de sampling es no aplicar el monitor sobre todos los traces para reducir costos, sino solo sobre un porcentaje. Y aquí ya se puede ver cómo se puede hacer la parte de crear el monitor en Databricks. Entonces tengo los jueces y esos jueces yo los puedo agregar al Lakehouse Monitor, que es ese AIBI Dashboard, y puedo hacer agregaciones y cálculos sobre esos datos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo del dashboard. Entonces podemos ver la calidad, cuántas métricas, cuántos traces monitoreamos, cuál es el promedio de cada una de las métricas. Entonces aquí vemos que el 78% de las respuestas fueron específicamente utilizando el lenguaje del fútbol, 82% fueron realmente respaldadas con información de los tools y un 8% falló. Entonces ahí podemos ver cuáles son las diferentes métricas que tienen. Entonces, aquí ya para finalizar, tenemos todo el ciclo completo, ¿verdad? Entonces, con el monitoreo podemos detectar problemas, podemos taguear los traces que fallan, recolectar feedback del humano, alinear los jueces al feedback del humano, optimizar el prompt y hacer el deployment luego de optimizar el prompt. Y este ciclo se vuelve a repetir. Entonces, este ciclo se puede repetir todo completo o dependiendo de qué tan avanzado ya tengamos el modelo, puede ser solamente esta parte. Se recolecta feedback, se reúne al juez, se optimiza el prompt, se deploy y así sucesivamente. Entonces, ya aquí completamos todo el ciclo de desarrollo del modelo, desde que empezamos a construirlo hasta que lo ponemos en producción, pero en medio tenemos un ciclo en el que vamos optimizando ese prompt. Entonces, eso sería todo. Vamos a tomar unos minutos para preguntas. Listo. Ahí, Fernando, me gustaría hacer una aclaración, porque nosotros compartimos un GitHub y ese GitHub es directamente la aplicación que Mapfre está compartiendo. Bien que esto trata más como la optimización de jugada a jugada. Es un poco diferente. Yo al inicio mostré una versión inicial una versión anterior de esta aplicación que era basada en la generación del email. El propósito es exactamente el mismo, simplemente es ser un caso tal vez más sencillo, algo tal vez más común para nosotros, pero es simplemente mostrar la parte inicial. Igual el foco de la sesión de hoy era esta parte del human feedback. Entonces, esta es exacta. Cuando ustedes instalen, esta es la parte que van a ver. Entonces, un poco para evitar, digamos, si se genera alguna confusión, para que entiendan eso, lo que vamos a ver en la aplicación que instalemos. Lo que vimos al inicio, en la parte que yo mostré, era simplemente un ejemplo. Gracias por la aclaración, Marco. Sí, entonces tenemos un espacio para preguntas.
Sí, nos están pidiendo el link del GitHub. Yo lo compartí en el chat, lo voy a volver a pasar. Y sí, la grabación va a estar disponible eh, directamente en el GitHub de Databricks Latam. Entonces, cuando esté disponible, nosotros la vamos a estar compartiendo en bueno, por nuestros canales, que nos pueden seguir en LinkedIn, como dicen. Ahí lo vamos a estar compartiendo, pero creo que también a nivel de Databricks se comparte de forma general para que ustedes lo puedan tener. Pero es importante, si no pudieron seguir la sesión hoy, cuando la grabación esté lista, que la puedan ver con calma y puedan seguir el paso a paso, entender mejor los notebooks, todo el proceso. Yo sé que para todos es un proceso nuevo, pero NemelFlow nos da todas las herramientas para que sea lo más sencillo posible y que sea gobernable y que sea de alguna forma simple para nosotros luego llevar esos proyectos a producción, que no sea simplemente pruebas de concepto, sino poder darle valor al negocio. Yo creo que ya estamos sobre la hora, Manfred. Ahí Tamara nos compartió en el YouTube donde se va a estar publicando el canal. Y por favor, únanse a las siguientes sesiones. Vamos a seguir hablando sobre data warehousing, sobre ingeniería de datos, más sesiones sobre IA generativa, apps. Los que trabajan con Databricks saben que la plataforma cambia todos los días, siempre hay features nuevos, entonces nosotros vamos a seguir con tal vez, y creo que el formato es semanal, semana a semana, publicando nuevo contenido sobre diferentes features, así que si quieren seguir aprendiendo, los invitamos a participar, pero yo creo que eso es todo de nuestro lado, así que no, muchas gracias por el tiempo hoy, no, mucha suerte cuando construyendo sus agentes, que hasta luego, Muchas gracias. Hasta gusto. luego.